Vamos a quedar acá en el estudio. Ya está con nosotros nuestro invitado, el licenciado Jorge Meléndez, director de Protección Civil. Vamos a hablar de la necesidad que tenemos de recuperar nuestros acuíferos. Primero, porque hay poca agua. Segundo, porque es necesario descontaminar. Y hay un proyecto muy especial que es el proyecto del rescate del río Acelguate. Jorge, gracias por acompañarnos. Un gusto tenerlo en este programa. Bienvenido, por favor, tome asiento. Jorge, es un proyecto valioso. Creo que es la primera vez que le vamos a entrar quizás como en serio a un tema tan importante. Cómo recuperar el río Acelguate, que sabemos es al final la cloaca de San Salvador. ¿Y qué es lo que se está viendo en este proyecto? Bueno, definitivamente el tema es inherente al desarrollo del país, ¿no? O sea, lo que tenemos es un modelo de desarrollo urbano que es bastante desordenado, bastante anárquico, crece muy rápidamente, impermeabiliza el suelo y además contamina las aguas. Efectivamente, el río Acelguate, que atraviesa 18 municipios de todo el departamento de San Salvador, es el río más contaminado que existe en El Salvador, ¿verdad? Algún día fue limpio, fue cristalino, ¿no? Bueno, sí, y todavía ahora cuando uno va a sus afluentes originales, que es el río Garrobo y el río Iloapa, pues es agua cristalina, es agua limpia, pero que al llegar a la área urbana comienza a ensuciarse. Todavía antes de llegar a la zona de la comunidad del modelo, es decir, ahí cerca ya del parque zoológico, todavía es agua, todavía está vivo, incluso a la altura de la colonia Costa Rica, ¿verdad? Todavía en la comunidad del Cañito se pueden observar peces, pequeños pececitos, claro, o sea que todavía ahí está vivo. Pero después de, ya cuando entra directamente, aquí a la comunidad del modelo, es una cantidad enorme de desechos sólidos y de ahí en adelante empieza a ser un agua espesa y cada vez más, pues como una cloaca, ¿no? Y el río Matalapa, que es el otro afluente de los tres que dan origen al río Acelguate, está casi prácticamente un hilo de agua, porque su yacimiento principal fue totalmente sepultado cuando se construyó la carretera Comalapa y otro tipo de infraestructuras. ¿Qué es lo que hay que hacer o qué van a hacer para rescatar el río? Bueno, es un proyecto que nosotros denominamos reducción de la vulnerabilidad y fortalecimiento urbano, es decir que es un proyecto más bien orientado a riesgo urbano. El río Acelguate es parte de todo ese proyecto, quizá el centro, ¿verdad? Porque es donde más se expresa este problema. Lo que tenemos son 5 componentes en esta intervención y una estrategia. La estrategia parte de que el río Acelguate se ha considerado siempre un objetivo estratégico el lograr recuperarlo, pero cuando se empieza a hablar de lo que implica, se empieza a pensar en varios decenas y centenas de millones de dólares y poco a poco se va pues quedando en una agenda que, como dicen, de largo plazo, pero de largo plazo se va convirtiendo en un sin plazo, ¿verdad? Entonces nosotros hemos decidido de que debemos más bien tener pasos inmediatos, concretos, pasos pequeños, pero con una visión de largo plazo, como dicen los dichos populares, ¿no? Que son tan sabios: de grano en grano se llena el buche de la gallina. Un camino de 1000 kilómetros empieza con un primer paso. ¿Cuánto cuesta este proyecto llevarlo al 100% de término? Bueno, el proyecto de intervención inicial, que es recuperar estos 3 ríos, como decía, tiene 5 componentes, ¿verdad? 1, la limpieza del río, que esté libre su cauce. 2, separar los desechos sólidos para evitar que haya más basura, es decir, que lo que hay es reciclaje, incluye la creación de las microempresas que lo van a realizar. Un tercer elemento o componente es la captación del agua lluvia,
Cuando el agua llega aquí a San Salvador, ¿verdad?, va a los drenajes secundarios, es decir, a las tuberías, y al final todas a las quebradas y de las quebradas arriba hacia el Guate. Como está altamente contaminado, el agua también se contamina. Tenemos 4 años consecutivos de menos volumen de agua en el país y los mantos freáticos, es decir, los contenedores de agua subterráneo han bajado sus niveles. También está previsto ya por la comunidad científica mundial que vamos a tener un incremento de la temperatura global de por lo menos 1 grado. Eso significaría que nuestra región tendría mucho menos agua. Y eso significa que también esto tiene el componente de crear una nueva cultura, ¿verdad?, que haga viable al país. Y el cuarto componente es el tratamiento de las aguas, ¿verdad? Y el quinto es reforestar las zonas de recarga hídrica de estos 3 afluentes. ¿Cuánto cuesta el proyecto? Esta intervención inicial la iniciamos con $40,000, ¿verdad?, que proviene de la ayuda de la cooperación suiza, y $7,000 iniciales por parte de ONGs. Los proyectos que se prevén posiblemente a la hora ya de comenzar a ejecutarlos, y lo que se piensa gestionar andará posiblemente por $1 millón, $1,5 millones de esta intervención inicial. Pero la recuperación de todo el cauce del río, de todo el río, pues implica una participación más integral, ¿no?, de más instituciones, de las alcaldías, de las comunidades. Este es un proyecto piloto, pero cuando hablamos de todo el río, por darte algunos datos, CEL tiene un proyecto, un estudio de prefactibilidad de una planta de tratamiento de las aguas y generar energía eléctrica al descontaminarla. Pues se habla entre 60 y 70 millones de dólares esa planta. El Ministerio de Obras Públicas, además de intervenciones pequeñas, también sino hay un proyecto de plantas de tratamiento de agua, ¿verdad?, de lagunas de laminación también, y eso pues se estipula más o menos 50 millones de dólares. ANDA está pensando en plantas de tratamiento en 8 puntos que son donde más cantidad de contaminación, de acuerdo a su digamos, diagnóstico inicial. En otros países el tema es ya no depositar aguas residuales a los ríos. En este caso lo que hacen ellos es reciclar el agua potable usada en inodoros, lavamanos, y luego te la vuelven a trasladar a la vivienda. Sí, efectivamente aquí lo que nosotros necesitamos es que el agua que llegue a nuestras quebradas pues llegue pues tratada, ¿no? O sea, recuperemos el río como un río vivo. Esto también tiene como corolario de que estas comunidades, que son realmente las más pobres, las que viven a la orilla del río, al recuperar el río, ¿verdad?, al ir en ese proceso, estos son terrenos que se van apreciando, propiedades que van mejorando su calidad de vida, pero también mejorando el valor que tienen. Efectivamente, nosotros no hemos pensado en esto de reciclar en cada casa, ¿verdad?, sino más bien de tratar el agua que llegue a las quebradas. Porque de acuerdo a la ley nuestra, ¿verdad?, toda residencial que se cree, ¿verdad?, para evacuar sus aguas, lo hace hacia las quebradas. Pero no hay una ley que diga que tiene que poner tratamiento a esas aguas. Entonces aquí se trata más bien de que todos comprendamos que esa manera en que el país definió su esquema de cómo iba a crear sus ciudades ya es insostenible. O sea, frente a esta situación del cambio climático, si continuamos con esa forma de desarrollar las ciudades, nuestro país es inviable. Es decir, el río Acelguate al final desemboca en el río Lempa y en el lago Suchitlán. Y recuerden que lo que también se nos plantea es que el río Lempa
Si no cambiamos la forma en que lo manejamos, en 50, 60 años se convertiría en una quebrada seca. ¿No? Si alguien tiene una pregunta, está abierto el 2529-6644 para compartir esta plática o alguna duda que tengan sobre lo que explica nuestro invitado Jorge Meléndez en este proyecto que yo creo es bien ambicioso. Yo creo que es uno de los proyectos más ambiciosos y digamos, en esto de medio ambiente, mejores que hemos escuchado. Ahora, ¿cómo va a participar la ciudadanía? ¿Cuánto le cuesta al ciudadano o si va a tener que hacer algo el ciudadano para integrarse a este proceso? Sí, precisamente hemos iniciado el proyecto, como digo, en los 3 afluentes, pero de ellos 9 comunidades. Son 11 comunidades, perdón, son 5 comunidades de San Salvador, 6 de San Marcos y una de Antiguo Cuscatlán. La participación del ciudadano, la participación de la familia, de las personas es lo más crucial. Voy a poner tres cosas básicas. Uno, si en nuestras casas nosotros separamos los desechos sólidos en orgánico y no orgánico, estaríamos convirtiendo esos desechos en una riqueza enorme para el país. Al no hacerlo, lo que estamos generando es la necesidad de gastar millones de dólares en recolectar estos desechos sólidos que en realidad al estar juntos es basura. Y la necesidad de crear grandes rellenos sanitarios que siguen siendo botaderos, con cierta impermeabilización, pero siguen siendo botaderos. Para un país tan pequeño como nosotros, eso es inviable. Se recolectan en el área metropolitana de San Salvador, en sus principales ciudades, 540 toneladas de desechos sólidos diarios. Y esos son varios miles, decenas de miles de dólares. Y al final de un mes son millones y al final del año varios millones de dólares que muy bien podríamos invertir en escuelas, en salud, en becas para las personas pues, más humildes que requieren oportunidades, pero además este mismo reciclaje se convierte en una comercialización, en una industria multimillonaria. Es decir que, y empieza ¿con quién? Con mi persona, es decir, con mi casa, con esa simple separación. El otro aspecto es que la cantidad de agua que llega a nuestros drenajes, como vamos ampliando la ciudad y cada vez más a las alturas, y nuestros drenajes originales no están hechos para esos volúmenes de agua. Cuando llueve fuerte aquí en San Salvador, todos lo vemos, las tapaderas de los tragantes salen volando, las calles se anegan, pero lo peor, lo que pasa internamente en nuestras tuberías es una fuerza hidráulica. Es un proyecto integral, es bien complejo, ¿no? Es un proyecto integral con pequeños pasos, pero que depende de un cambio de cultura. Escuchamos al público, Jorge, si hay alguna pregunta de ellos sobre este proyecto. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, hola, buenos días. ¿Hay alguna pregunta para nuestro invitado sobre este tema? Sí, que el tema está bonito. Está bien bonito. Aquí en Oriente nosotros tenemos preocupados la sequía. Y está bueno el programa que están dando y también de un programa de renegociar la deuda externa en El Salvador, porque si no vamos a pasar ningún problema de Grecia, que eso se puede dar en cualquier momento aquí. Está bueno, muchas gracias. Muy bien, gracias por llamarnos. La gente está como empezando a entender estos proyectos que son también el futuro del país. Y quiero preguntar sobre esto, ¿cómo van a manejar el tema de las comunidades que viven en esas quebradas, que también por la misma naturaleza de las condiciones en las que viven, contaminan o lanzan la basura? ¿Va a haber que limpiar todas esas quebradas o comunidades? El primer componente es la limpieza, ¿verdad? Ahora, yo quiero aclarar que este proyecto se da en el marco del Foro Permanente de Reducción de Vulnerabilidades, donde participa gobierno central, municipalidades, empresa privada, sociedad civil, cooperantes. Y al momento de iniciar este proyecto tenemos pues el respaldo del Gabinete de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad. También hemos creado una mesa técnica de compromisos donde ha participado el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Medio Ambiente, ANDA,
el Ministerio de Obras Públicas, las alcaldías de San Salvador, San Marcos, Antiguo Cuscatlán. También hay 9 ONGs. El día viernes, este día viernes, tenemos nosotros la reunión, que ya hemos tenido la reunión con las comunidades, con sus directivos y directamente asambleas en cada una de estas comunidades. Hoy viene un plan que vamos a visitar casa por casa, pero el día viernes tenemos reunión con los actores institucionales que están en la zona, las 3 alcaldías, el Parque Saburuirau, el Zoológico, el ISRI, también está allí presente el Museo Militar, en fin, el Ministerio de Educación, las unidades de salud, la Policía Comunitaria, en fin, hay 17 distintas instituciones, ¿verdad? En esto también está participando la Secretaría de Cultura, porque en esto de la separación de los desechos sólidos y el lanzar la basura, nosotros en el plan piloto queremos determinar cuáles son las razones que llevan al pueblo salvadoreño y a la familia a no separar la basura y a hacer ese uso que hacemos, a pesar de que pues siempre se está orientando y diciendo, ¿verdad? Hay factores culturales, hay factores más de fondo que tenemos que determinar. Ahora, ¿se van a inundar algunas zonas? Es decir, porque si vamos a guardar agua de estos ríos, se van a inundar. Digamos que en este proyecto más bien la propuesta es que cada casa, al final de todo el proyecto, al generalizarlo, cada casa captemos agua lluvia. Es decir, y luego la reusemos y entonces estos volúmenes de agua no van a llegar. ¿No hay un proyecto para recoger todo el agua, por ejemplo, que recorre el Arenal de Montserrat, que se eleva, pero digamos, que se quede esa agua guardada? Hay un proyecto a más largo plazo, por eso digo, de lagunas de laminación, ¿verdad? Es decir, de captar esa agua para que no lleguen esos enormes volúmenes que hacen una bomba hidráulica poderosa de nuestras quebradas, ¿verdad? Que genera cárcavas, socava los grandes paredones. Hay eso, pero lo que yo estoy tratando de decir es que deberíamos comprender que esas grandes lagunas de laminación hay que hacerlas, pero es un poco complejo. ¿Dónde? ¿En qué lugares van a estar ubicados? Sin embargo, si cada casa captamos agua, inicialmente solo es captarla, aprender a manejarla, pero luego esta misma agua tú la puedes filtrar. Es decir, al igual que filtras de un chorro, y entonces poco a poco nosotros vamos a recuperar el no perder un recurso tan valioso como es el de que todavía tenemos lluvias y nos da la impresión que tenemos mucha agua. Eso es falso, porque esa agua que llega al río hacia el Guate, pero en el caso de Santana al Chupadero, en el caso de San Miguel al Río Grande, y en fin, en cada ciudad termina llegando a un río que está muy contaminado y entonces tenemos que cambiar esta cultura. Y por eso es que hago tanto énfasis yo en la persona, en la familia, ¿verdad? Porque es allí donde tenemos que entender que tenemos el control, claro, ¿verdad? Diera la impresión cuando vemos el río hacia el Guate tan contaminado, ¿verdad? El ciudadano, la ciudadana, pues las personas llegan a la conclusión que eso es imposible. ¿Qué va a pasar con la industria? La industria también verte aquí muchas cosas, tira residuos tóxicos, aguas residuales. Definitivamente ahí ya estamos entrando en la necesidad de normativas que va estableciendo el Ministerio de Medio Ambiente, ¿verdad? O sea, cada fábrica, cada instalación comercial tendrá que someterse a unas normativas diferentes de tratamiento del agua. Pero también las comunidades, ¿verdad? Nosotros estamos partiendo de que hay microplantas de tratamiento que son trampas de arena que se tienen que ir fabricando. En fin, lo que estoy tratando de decir, Rafael, y que todos debemos entender, que estos pequeños pasos de cada quien se convierten al final en una enorme cantidad de pequeños pasos que en conjunto son los pasos de una montaña, son los pasos de un gigante que es la sociedad. Pero no podemos dejar de asumir la responsabilidad, ¿verdad?, de que la reducción
de las vulnerabilidades y fortalecer nuestras capacidades como sociedad es tarea de todos, de gobierno central, gobiernos municipales, la sociedad civil organizada, la empresa privada, pero también es tuya y mía, es decir, es de mi familia, es de mi comunidad. Y solo con esa visión de responsabilidad de nuestra convivencia social, de proteger el medio ambiente, de tener una cultura de fortalecer nuestras capacidades y nuestra relación armónica con el medio ambiente, es que va a ser un país sostenible. Hay un problema de agua terrible para el país, de agua potable, de insumo incluso para ANDA, para poder potabilizar. ¿Cuánto de este esfuerzo por recuperar el Acelguate, sus afluentes, va a colaborar en que tengamos más agua? Bueno, definitivamente, si nosotros no permitimos que nuestra agua se contamine, si tú captas agua en la casa, pues vas a usar menos agua que se está sacando de los mantos freáticos, ¿verdad? Y además que tu factura va a bajar si no usas el agua de ANDA, y además si separas los desechos sólidos, pues vas a colaborar con que haya más ingresos para el país. Definitivamente vamos a tener más agua, vamos a tener mejor calidad de vida, porque vivir a la orilla de este río pestilente, ¿verdad? Y además grave, porque lo que no hemos hablado, Rafael, es que en esta subcuenca vive 1.3 millones de habitantes, pero al salir del área metropolitana, el río Acelguate, y que se une con otros ríos, la gente lo utiliza para uso domiciliar, lo usa para sembrar, regar sembradillos, y eso incluye hortalizas, y esto es un atentado a la salud, pero también es increíble. Tú sales de San Salvador y ves nuestros niños, nuestras niñas nadando, ¿verdad?, en esas aguas, ¿verdad?, que pues tienen una alta contaminación de metales pesados, de heces fecales. En fin, esto es un problema también de orden de salud pública. En ese sentido, yo creo que lo que tenemos que visualizar es que si somos exitosos en un proyecto piloto, este proyecto se tiene que ir ampliando. Tú hablas de los componentes más grandes, porque es cierto, ¿verdad? A esto, y van a ver, ¿verdad?, los proyectos de mayor magnitud, como son las lagunas de laminación, como son las plantas de tratamiento, la normativa, que tiene que haber también una normativa de desarrollo urbano diferente, ¿verdad?, que ya no puede ser la misma que teníamos antes. Tiene cada empresa que captar el agua y reinfiltrarla, que es lo que tú preguntas. ¿Tendremos más agua? Por supuesto, pero además la que utilizan pues tiene que reciclarse. Pero lo más importante, ¿qué sí pueden hacer las empresas? Las empresas sí pueden reciclar el agua y volverla a utilizar. Es decir, y esto significa realmente, aparentemente, una inversión que genera más gasto. En la realidad, esa es una inversión que genera más riqueza, porque genera menos costos. Algo que creo que a veces para el gran público no es claro, es que la producción necesita agua. No puede haber industria si no hay agua. Y además servicios, no puede haber ningún hotel sin agua, no puede haber un gran centro comercial sin agua, no puede haber ningún tipo de servicios. Ningún desarrollo. Es decir, el agua es fundamental. Si perdemos la capacidad de manejar el agua en nuestro país frente a esta situación desordenada de riesgo urbano que hemos creado, y además le sumamos el cambio climático, pues hombre, aquí tenemos nosotros el diagnóstico de decir, tenemos todos que comprender que cambiar nuestra cultura en el manejo de agua es crucial si queremos que las futuras generaciones tengan un país en el cual vivir. Rescatar el Acelguate significa rescatar gran parte del río Lempa, gran parte de la zona de la costa salvadoreña, de los beneficios para la agricultura también. Para la agricultura significa crear un destino de inversión, ¿verdad?, turística, significa cambiar la calidad de vida de la ciudad en general, con un paisaje
mejor, pero además significa cambiarle el nivel de vida a todas las personas que hoy por hoy, ¿verdad? Vivir a la orilla del río Salguate es como tener una propiedad devaluada. Claro. Si esa propiedad luego queda a la orilla de un río precioso, en medio de una gran ciudad, pues entonces esa propiedad inmediatamente me gustaba algo que ha dicho la ministra Lina Pol. En Europa y en otros países los ríos están al frente de las casas. Nosotros nos hemos acostumbrado a poner los ríos atrás de las casas para tirarle todo, ¿verdad? Es un concepto diferente y hay que aspirar a que estos ríos como el Acelguate sean parte de una vida diferente para la ciudad, que es un sueño, pero se puede alcanzar. Se puede alcanzar y en Europa también contaminaron terriblemente los ríos, hoy los han limpiado, pero no solo en Europa, en Centroamérica. En Nicaragua han recuperado ríos, en Costa Rica hay un esfuerzo y aquí lo que tenemos que entender es el camino hay que iniciarlo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hemos hecho, o sea, porque si seguimos en la discusión de los grandes proyectos, y los proyectos llevan tiempo, cuando son millonarios son proyectos que pueden llevar 3, 4, 5 años, y entonces si salimos al encuentro, empezamos a caminar, pues hombre, entonces se convierte en una demanda y además lo que es impresionante, estas medidas que podemos hacer nosotros mismos desde nuestra empresa, desde nuestra vivienda, son un impacto pero de enorme calidad para el... Deseamos éxito en el proyecto y muchas gracias, señor secretario, por habernos acompañado a este programa y contarnos esta buena historia, este buen esfuerzo de trabajo desde la Secretaría de Vulnerabilidad. Vamos a continuar con las informaciones que nos hace falta revisar en más de las portadas nacionales.